Hola, hola a todos. Hoy vamos a hablar de los tejidos animales. Los tejidos animales se componen de células similares que desempeñan una función específica. Además, pueden incluir componentes extracelulares producidos en dichas células que componen el tejido. Dentro de los tipos de células que constituye el organismo animal está el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial está constituido por células, por diferentes tipos de células. Su función es recubrir el organismo humano. El tejido conectivo o conjuntivo conforma los espacios entre células o entre tejidos. Permite también un soporte y protege al organismo. Tenemos también el tejido muscular. Dentro de estas vamos a diferenciar los tres tipos: el esquelético, el liso y el cardíaco. Permite el movimiento de diferentes órganos. El tejido nervioso, constituido por neuronas, la función es llevar los impulsos eléctricos hacia el encéfalo. Todas las células van a tener un origen desde el proceso embrionario, que corresponde la división mitótica, hasta formar la mórula, y a partir de esto las tres capas embrionarias, el ecto, el meso y el endodermo, quienes son responsables de la formación de estos tejidos. Empecemos con el tejido epitelial. El tejido epitelial forma una cubierta que protege el cuerpo. Dentro del tejido epitelial vamos a diferenciar el tejido de revestimiento y el tejido glandular. El tejido de revestimiento puede ser simple, puede ser estratificado, dependiendo al tipo de célula que vaya a formar este tipo de revestimiento. En el simple tenemos los planos, los cúbicos, los cilíndricos, los pseudoestratificados. Y dentro de los estratificados, estas pueden ser planas, pueden ser cúbicos, pueden ser cilíndricos. También tenemos los tejidos epiteliales glandulares, constituyendo así las glándulas exócrinas, endocrinas y las glándulas mixtas. ¿Cómo se clasifican los epitelios de revestimiento? Estos pueden ser planos simples, en el caso de los que van a recubrir la piel, puede ser epitelio cúbico simple, la forma cúbica, o cilíndrico simple. También dentro de los epitelios de revestimiento tenemos los epitelios planos estratificados, los epitelios cilíndricos pseudoestratificados. Estos tipos de tejidos las vamos a encontrar en diferentes regiones, desde recubriendo la piel y recubriendo algunos órganos específicos. Tipos de epitelio de revestimiento y la ubicación. Por ejemplo, tenemos el tejido que envuelve el corazón, el endocarpio, o los conductos de las glándulas, o el estómago, el intestino delgado, también el esófago. Su nombre lo dice, de revestimiento, porque van a envolver o van a ser parte de la parte externa de estos órganos. Los epitelios de revestimientos, la estructura. Los epitelios glandulares, constituyendo así las glándulas exócrinas y endocrinas. Cuando hablamos de la secreción exócrina, vemos la mesocrina, la apocrina y la holocrina, dependiendo dependiendo el producto que vayan a generar. Ya recordamos un poco que las exócrinas son sustancias que se van a formar en estos órganos para la expulsión al exterior. Cuando hablamos de la secreción endocrina, son células encargadas de la producción de hormonas.
De acuerdo a la forma en la cual se vayan a constituir las células que constituyen el epitelio glandular, estas pueden ser células secretoras simples, puede ser glandular tubular del ovillo, puede ser glandular ramificada o glandular tubular recta. Algunos ejemplos de glándulas exócrinas tenemos las glándulas mamarias, el páncreas, las glándulas lagrimales, las glándulas sudoríparas. Estas están constituidas por el tejido epitelial glandular exócrina. Y dentro de las glándulas endocrinas mencionamos el hipotálamo, la hipófisis, el páncreas, los ovarios, las glándulas suprarrenal, los testículos, el tiroides, el paratiroides, cada una de estas produciendo un tipo de hormona específico. Tejidos conectivos o también llamados tejidos conjuntivos. Dentro de estas vamos a ver el tejido conjuntivo laxo o denso o el tejido conjuntivo especializado, clasificándose en el adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. ¿Cómo está clasificado el tejido conectivo? Si tomamos en cuenta el desarrollo embrionario, este puede ser mesenquimatoso, ya que se ha generado a partir de lo que es el desarrollo embrionario, o puede ser mucoso, ¿no?, con los órganos anexos como el cordón umbilical. Podemos clasificarlo también por la estructura que vayan a tener las células. Este puede ser laxo o puede ser denso. O podemos clasificar dependiendo a la función que vayan a realizar. A este llamamos tejido conectivo especializado, tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo y tejido sanguíneo. El tejido conectivo laxo. Este tiene la función de llenar los espacios del cuerpo, ¿ya? Permitiendo la unión de algunos tejidos y órganos. Se relaciona con también los vasos sanguíneos para que pueda haber esa conexión con los órganos. Tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Si damos el ejemplo, vamos a tener la dermis como un tejido conectivo laxo y los ligamentos como un tejido conectivo denso. Los cartílagos o el tejido cartilaginoso corresponde también a los tejidos conjuntivos. El cartílago está formado por células llamadas condrocitas. Presenta y está constituida por colágeno, ¿ya?, y tiene la capacidad de elasticidad. La mayor parte del esqueleto está inicialmente formado por el cartílago, que poco a poco se va osificando. Las vamos a encontrar en superficies articulares de los huesos, en las regiones articulares de los huesos largos. Lo encontramos también en la nariz, en la laringe, en la oreja, por ejemplo. Los cartílagos elásticos las vamos a ver en la epiglotis, ya en la trompa de Eustaquio, en la laringe. La funcionalidad es que estas sean, su nombre lo dice, elásticos. Luego tenemos los cartílagos fibrosos, constituyendo así la sínfisis del pubis, las regiones intervertebrales. Tejido óseo. Este también constituye el tejido conjuntivo. Consta de varios tipos de células, desde los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Constituye un depósito de calcio hacia el tejido óseo a partir de estas células. Y dentro del tejido óseo vamos a diferenciar el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto corresponde a la parte más dura del hueso, la parte central en el caso de los huesos largos, y el tejido
esponjoso constituye las partes que se articulan con otros huesos, las partes extremas de los huesos largos, formadas por trabéculas que hace que lleve el nombre de esponjoso. Luego tenemos el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo está constituido por una fase líquida, ¿ya? El cual va a estar representado por un 90% de agua, proteínas, vitaminas, hormonas y otro tipo de sustancias. Y una fase sólida, constituidas por las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Tejido nervioso. El tejido nervioso está disperso por el organismo, interrelacionándose las células entre sí para que se comuniquen con el sistema nervioso. Dentro del tejido nervioso vamos a diferenciar a las células llamadas neuronas y a las neuroglias. Las neuronas tienen la función de la conducción del impulso nervioso, los impulsos electroquímicos a partir de la sinapsis. Y la neuroglia o las células también que constituyen el tejido nervioso rodean a las neuronas y desempeñan funciones como soporte, defensa, nutrición. Son células que no van a recibir el impulso nervioso. Sin embargo, van a permitir la conexión de las neuronas. Recordando un poco, el tejido nervioso en su morfología está constituido por un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico. Dentro de lo que es el sistema nervioso periférico, hablamos del somático y el autónomo. El somático recepciona los impulsos nerviosos y genera una respuesta voluntaria. En cambio, el autónomo no está sometido a la voluntad, genera una respuesta involuntaria. El sistema nervioso autónomo, puede ser el parasimpático y el simpático, dependiendo a la activación o relajación de la función de los órganos. El tejido muscular. El tejido muscular está constituido por tres tipos de tejidos. Puede ser el esquelético, el cardíaco y el liso. El músculo esquelético, formado por fibras musculares estriadas, constituidas por actina y miosina, que permiten que estos músculos se puedan contraer. En cambio, el músculo estriado cardíaco están formadas por también células que permiten esta contracción, esta extensión y contracción de este músculo, pero de manera involuntaria. La actina y la miosina también constituyen a estas células. Y finalmente tenemos el tejido muscular liso, ¿ya? El cual va a constituir a los órganos internos. Representada así en cuanto a una funcionalidad involuntaria de la misma manera.